Las tradiciones del judaísmo moderno nos recuerdan lo que se hacía durante el periodo del templo. No es lo que se hacía, simplemente nos recuerdan lo que se hacía. Pero los seguidores de Yeshua también tienen otras tradiciones, otras cosas que son recordatorios de lo que se ha hecho por nosotros. Son recordatorios de cosas que se hacían mucho antes del periodo del templo y nos recuerdan de lo que sucedió en el año de la muerte, entierro y resurrección de Yeshua. Durante la última cena que Yeshua tuvo con sus discípulos, las escrituras griegas nos dicen que él tomó artos, él tomó pan levado y lo partió. Y por supuesto, las escrituras en griego, en español y en todo idioma nos dicen que esta última cena fue justo antes de la Pascua. Pues la mañana siguiente, los fariseos se negaron a entrar al pretorio porque no querían contaminarse para poder comer la Pascua. Esta no es la cena de la Pascua, y cada vez que servimos el pan y el vino nos da la oportunidad, como Yeshua dijo, de que cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y entonces, como Yeshua dijo, esto representa mi cuerpo y el vino representa la sangre que será derramada por muchos. Y dijo la oración que el Melquisedec le dijo a Abraham miles de años antes. Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Bendito eres tú, Jehová nuestro Elohim, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Y Yeshua tomó pan y bendijo al Todopoderoso diciendo, Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam hamosi lachem min haaretz. Bendito eres tú, Jehová nuestro Elohim, Rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Y cada vez que hacemos esto, lo hacemos en memoria de él. Amén. En nuestro previo episodio comenzamos a desempacar las manifestaciones del don del Espíritu Santo, el cual fue dado en el día de Shavuot, Pentecostés. Y mientras que comenzamos a desempacar estas cosas, estas manifestaciones, podemos reconocer que es Pablo el que articula bien estas cosas. Y si no hubiese sido gracias a Pablo, a Shaul, el cual se sentó a los pies de Gamaliel, el cual se había memorizado toda la Torá a los 20 años de edad y de hecho tenía un completo comando de todos los profetas. Es por esto que Pablo nos puede articular de qué se tratan las manifestaciones del Espíritu y el cómo funcionan. Si no fuera por él, no entenderíamos estas cosas. Pedro no estaba bien versado en estas cosas, ni tampoco lo estaban Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Ellos no tuvieron el entrenamiento que tuvo Pablo en la Torá y los profetas para tener la habilidad de articular todas estas cosas. De hecho, es Pablo el que fue escogido para que fuera el apóstol, el enviado a los gentiles. Y aunque Pedro fue escogido primero por Yeshua y se le dio la revelación de que fuera a la casa de Cornelio, aún el mismo Pedro pudo reconocer que Pablo tenía mucho más conocimiento y estaba mejor calificado para ministrar a los gentiles. Tanto así que cuando Pedro se involucró y se comenzó a reunir con los gentiles en los lugares, en las sinagogas donde estaban ocurriendo todos estos avivamientos, Pedro lo estaba haciendo muy bien, estaba haciendo un trabajo genial junto con Pablo, hasta que algunos fariseos que se volvieron creyentes subieron de Jerusalén y comenzaron a influenciar de una manera negativa a Pedro. Y lo influenciaron con sus tontas creencias rabínicas. A tal manera que Pedro se separó de estar en comunión con los santos, incluyendo a los gentiles. Y entonces Pablo lo tuvo que reprender, lo tuvo que poner en su lugar delante de todos, porque Pedro fue culpable de dejarse manipular por todas estas tonterías rabínicas, las cuales estos nuevos creyentes fariseicos comienzan a traer a las sinagogas en las áreas de Galacia y de Antioquía. Y
Y entonces, gracias a Pablo, gracias a que él nos explica todas estas cosas, gracias a él tenemos un mejor entendimiento de todo esto. Gracias a todas sus epístolas, tenemos un mejor entendimiento de él cómo los gentiles entran en todo esto. Y yo creo que en el libro de los Hechos tenemos tan buenos ejemplos que comenzaremos allí. Escuchen, recuerden lo que Pablo le dijo a los creyentes en Corinto, a estas personas que crecieron como gentiles. Él les dijo que ahora no hay diferencia entre judío y gentil, que ahora todos somos bautizados en un cuerpo. Igual como la multitud mixta que salió de Egipto con 600,000 hombres de edad militar en solo 4 generaciones de haber estado en Egipto. Salen 600,000 personas y esa multitud mixta, que incluye a algunos egipcios, son bautizados en el Mar Rojo y cuando salen del otro lado son llamados Israel. Y ahora del otro lado son llevados al monte Sinaí, donde la palabra eclesía, o lo que se tradujo como iglesia, es usado por primera vez en el griego. La palabra eclesía en el griego fue traducida como iglesia, pero su traducción apropiada es la palabra asamblea. Y se usó por primera vez en Deuteronomio 9:10 cuando dice que el pueblo estaba reunido para recibir los mandamientos en el día de la asamblea. Pero desafortunadamente, del griego eclesía lo convirtieron en iglesia. Lo cual, creo que fue John Wycliffe el que dijo que la palabra iglesia debe ser evitada por completo. De hecho, él rehusó traducir la palabra eclesía como iglesia, excepto en las 2 ocasiones donde se hablaba de un templo pagano. Pues él claramente entendía lo que Roma trataba de hacer, haciendo que la nación europea asimilara su lenguaje a la palabra iglesia. Pero bueno, estas manifestaciones del Espíritu son las siguientes: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad, poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Todas estas son manifestaciones del Espíritu. En el día de Pentecostés hablaron en lenguas, pues habían personas allí que habían subido a Jerusalén de todas partes, de varias partes en el Imperio Romano, los cuales escucharon a estos galileos hablar en su lenguaje las maravillosas obras de Dios. Y aunque fue evidente la manifestación de hablar en lenguas en aquellos momentos, no hubo la necesidad de interpretación de lenguas. Vemos más adelante en el libro de los Hechos que a Pedro se le da la revelación de que debe ir junto con 3 gentiles, con estos 3 gentiles, a la casa de Cornelio, al hogar de Cornelio, y hablarle a los gentiles de esa casa. Y mientras que él está hablando las palabras que le fueron declaradas por Yeshua, mientras que él está hablando, todas las personas en este hogar gentil comienzan a hablar en lenguas. Esto es Yeshua bautizando a estos gentiles con el Espíritu Santo. E inmediatamente Pedro dice: cuando vi eso, ¿quién soy yo para resistir a Dios? Y los bautizó en agua. Esto fue lo que Yeshua ordenó, que bautizara a todos en agua y luego serían bautizados con el Espíritu Santo. Pero Yeshua en esta ocasión lo hizo al revés, los bautizó con el Espíritu Santo primero, para que Pedro pueda ver la manifestación y pueda entender que los gentiles también pueden recibir el don del Espíritu Santo y que ellos también pueden hablar en lenguas. De la misma manera que ellos lo habían hecho en el día de Pentecostés, y ahora él sabe que estos gentiles han entrado en la familia de la fe a través de Yeshua. Y entonces, esto comenzó a cambiar las cosas en el libro de los Hechos. Y entonces cuando Pedro regresa a Jerusalén, le preguntan inmediatamente por qué bautizó a estos gentiles que no se han presentado en una corte rabínica para declarar que Moisés nos entregó las 7 leyes noágidas, lo cual ellos aprendieron a través del judaísmo farisaico, a través de las tonterías inventadas por el sistema religioso de los fariseos. Pedro no hizo nada de eso. Y cuando él les contó la historia completa, ellos no pudieron más que decir: bueno, Dios le ha concedido arrepentimiento a los gentiles. Arrepentimiento para vida. Y entonces podemos claramente ver
que esto es algo que ocurre varias veces en el libro de los Hechos, la manifestación de hablar en lenguas, pero es algo que no se ve y no ocurre en ninguna ocasión en la Torá ni en los profetas. Lo que sí vemos es una profecía por el profeta Isaías, la cual dice que él le hablará a estas personas en un lenguaje y en un idioma que no conocen, lo cual será de descanso y de reposo. Así que los profetas sí hablan de eso y Pablo cita al profeta Isaías, a Yeshayahu, cuando él habla, cuando él hace referencia a la manifestación de hablar en lenguas. Y luego tenemos la manifestación de la interpretación de lenguas, la cual Pablo discute y explica. Así que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 14. Pablo es el que está hablando aquí y dice lo siguiente: porque si yo oro en lengua desconocida, esto es hablar en lenguas, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pablo también dice que cuando ora en lenguas, cuando ora en el espíritu, él no sabe lo que está diciendo, pero el espíritu está haciendo intercesión, con expresiones que hay veces son más profundas que lo que se puede decir con un lenguaje natural. Hay veces no encuentras las palabras. Hay veces es tan intenso, tan pesado, que solo se puede orar en el espíritu. Así que él dice que cuando él ora en lenguas, su espíritu ora, pero su entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Versículo 15. Entonces oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento también. Oraré con el espíritu, oraré en lenguas, pero oraré con entendimiento también. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Doy gracias a Dios, estoy en el versículo 18, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la eclesía, en la asamblea, cuando los creyentes se reúnen juntos, cuando ustedes todos se reúnen allá en Corinto, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Porque cuando usted habla en lenguas, cuando usted ora en lenguas, nadie entiende lo que usted está diciendo. A no ser que entiendan ese lenguaje, como sucedió en el día de Pentecostés. Y hay varios ejemplos de esto donde alguien ha ido a un país extranjero y han hablado lo que ellos creían era inglés y la otra persona le entendió completamente en español. Y esta clase de cosas continúan ocurriendo hoy en día. Ahora, hay escuelas donde usted puede aprender otros idiomas, como lo hacen los misioneros, aunque usted no puede depender de eso. Usted no puede depender de que el espíritu le va a dar la habilidad de hacer estas cosas. Usted no puede basar todo un ministerio en que va a ir a un país donde usted no habla el lenguaje y esperar de que usted les va a hablar en español y que ellos le van a entender en su lengua nativa. Pero bueno, así que entonces Pablo dice que cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lengua, interpretación, y que todo se haga para edificación. ¿Ok? Todos ustedes se van a reunir, así que cuando lo hagan, cuando se reúnan, asegúrense que lo que hagan, háganlo para edificación. Él dice que si alguien entra y usted está hablando en lenguas, todos están hablando en lenguas y yo he ido a iglesias donde todo esto ocurre, todo el mundo está hablando en lenguas, todos están haciendo un show, yo entro. Y de hecho recuerdo que eso sucedió cuando me invitaron una vez a las asambleas de Dios cuando yo estaba en la marina y entré y todo el mundo está sonando la trompeta, están hablando en lenguas y yo entré e inmediatamente dije, ¿qué clase de manicomio es este? Y luego me doy cuenta que Pablo dijo exactamente lo mismo. Si alguien entra que no entiende estas cosas, ¿no dirán ellos que estáis locos? Cuando yo vi eso, pensé que esas personas estaban locas, que les faltaba un tornillo. Así que tomó un poco de tiempo descubrir que estas personas no estaban haciendo las cosas decentemente y en orden. Como saben, que cuando hay alguien hablando en lenguas, tiene que haber interpretación.
Como cuando hay profecía, tienen que haber otros que juzguen estas cosas. ¿Es esto en verdad una profecía o será que se lo está inventando? Porque hay muchos inventándose profecías. Ustedes saben, en muchos de estos, la gente va hacia la línea, va a hablar con el profeta, el cual solamente le dice cositas bonitas de sus futuras fortunas. Esos son adivinos y agoreros, damas y caballeros. Esos son los hechiceros que vemos en el Antiguo Testamento. Oh, pero tenemos ahora algo nuevo. Tenemos ahora profetas de animales en el Internet. Personas que se comunican con su perro y su gato muerto, ¿ok? Para que usted tenga paz, le dejan saber que su perro, su gato o su hámster están en el cielo ahora mismo y que su abuela los está cuidando. Todas estas tonterías tienen que parar. Hay que llamar al charlatán un charlatán. Supuestos profetas, profetas de animales. Supuestamente su mascota que falleció, que ahora está en el cielo, cuando usted está durmiendo viene y se acuesta al lado suyo y usted ahora necesita un profeta de animales. Por favor, Dios mío, y todo esto comenzó con cristianos, a los cuales no les interesa saber que cuando usted muere va a la tumba a esperar que Yeshua resucite su cuerpo descompuesto. No, usted va inmediatamente al cielo, le crecen alas, le dan un arpa y va y se sienta en una nube a fumar cigarros por toda la eternidad. Sí, por supuesto. Y lo hacen aislando algunos versículos del Nuevo Testamento, como lo hacen con la historia de Lázaro y el hombre rico. Esto es una parábola, damas y caballeros, una parábola. Y el punto entero de esa parábola, el punto entero es de que, aunque alguien resucite de los muertos, la gente no creerá. Esto es lo que Yeshua está diciendo. Muchos no creerán aunque los muertos resuciten. Él resucitó y muchos aún no creen. La parábola no es sobre su perro o su gato o su abuela en el cielo mirándolo desde el cielo ayudándole con sus calificaciones. Porque ella era buenísima en la matemática y le va a dar la respuesta de su examen de álgebra. Eso sería trampa, damas y caballeros. El cielo no levantaría a los muertos para ayudarle a hacer trampa, ni ayudarle a meter la canasta en el partido final. Por favor, dejémonos de tonterías. Entonces, hablar en lenguas e interpretación de lenguas tiene que manejarse entre los creyentes decentemente y en orden. Ahora, y la profecía. En cuanto a la profecía, desafortunadamente sabemos que mucho de esto son simplemente personas diciendo cositas bonitas de sus futuras fortunas. Pero sin embargo, hay un ministerio de profetas y es por eso que quiero que vayamos todos juntos a Hechos capítulo 11. En aquellos días, y esto es en los días donde Pablo, Bernabé y Lucas están todos juntos reunidos en Antioquía rodeados de profetas y discípulos. En aquellos días, profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Básicamente dijo, así dice Jehová: ciertamente vendrá gran hambre sobre toda la tierra, la cual ocurrió en los días de Claudio César. Entonces, él dijo que habría hambruna, que habría hambre, y luego ocurrió. Entonces, verificaron a este profeta porque sí hubo hambre y determinaron enviar una contribución para los hermanos en Judea. Entonces, este es el ministerio del profeta. Esta no es una simple manifestación de profecía, sino que es más bien el don del ministerio del profeta. Uno que escucha directo de Dios, bien pero bien claro y bien preciso, y es enviado a dar un mensaje. Shalom, seguidores de la Torá, yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas.
En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. Nos vemos. Hechos capítulo 20, versículo 16. Porque Pablo, y quiero que lo leamos juntos, así que vayan conmigo en sus propias Biblias. Voy a beber algo mientras. No quiero que se pierdan esto. Esto es hermoso, damas y caballeros. Porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, en Jerusalén para el día de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. Y desde Mileto, o sea que se detuvo en Mileto, y desde allí, con algunas de las personas que estuvieron en el bote con él, mandó mensaje a los ancianos que estaban en la congregación de Éfeso. Y recuerden que a Éfeso es donde Pablo escribió y dijo que Yeshua dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo. A estas personas es a las que él se está dirigiendo, a los líderes que mandó a buscar a Éfeso desde Mileto. Ellos vinieron a él y él les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor Yeshua, con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Ahora, cuando dice los judíos, esto está hablando de los líderes religiosos, no el pueblo. Pablo tuvo que soportar prueba tras prueba a causa de los judíos, de los líderes religiosos, los cuales lo querían matar. Y estos eran los fariseos, ¿ok? Pues él se estaba metiendo con su religión. Y como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, pues así era que se reunían, de casa en casa. Se encontraban en la sinagoga cuando podían, pero después les tocaba retroceder y reunirse de casa en casa. Escuchen, toda sinagoga comenzó en un hogar. Mi tatarabuelo Angel Rood, él comenzó la primera sinagoga Askenazi en Ámsterdam desde su hogar, desde su casa. Y él no era un rabino, él era un cantor, él era un cantante, y estoy seguro que también tenía una guitarra de 12 cuerdas. Pero bueno, él enseñaba de casa en casa testificando. Versículo 21. Testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, como a gentiles, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Yeshua el Mesías. Versículo 22. Y ahora, he aquí, que yo atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. O sea que él está atado en espíritu. Él sabe, el espíritu le está diciendo que algo no está bien, que escuche porque va a Jerusalén sin saber lo que allá le acontecerá, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. El Espíritu le está dando testimonio diciéndole que le esperan prisiones y tribulaciones, le esperan cadenas y aflicciones. El Espíritu le está diciendo que cadenas y tribulaciones lo esperan en Jerusalén. Pero sin embargo, Pablo quiere ir. Pero de ninguna manera hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Porque con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Yeshua para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que entonces él quiere ir. Él está atado en el Espíritu y el Espíritu le está diciendo: Pablo,
te van a arrestar, te van a poner en cadenas, te van a suceder cosas desagradables si subes a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Ahora, sabemos que todos deben subir para las fiestas, pero vemos al comienzo del libro de los Hechos que Pablo quiere ir, pero él termina no subiendo para la fiesta de la Pascua, el Pesach. Él termina celebrando la fiesta de panes sin levadura en una de las ciudades portuarias. Él no siempre llega a tiempo. Cuando se está viajando, hay veces no se puede llegar a tiempo 3 veces al año para las fiestas. Eso es entendible, y como él no llegó a la fiesta de la Pascua, él en verdad quiere llegar ahora a la fiesta de Pentecostés. Y entonces, Hechos capítulo 21, versículo 4. Desembarcamos en Tiro y hallamos a discípulos que le decían a Pablo por el Espíritu. Ahora, estos son discípulos que están diciendo una profecía. Estos son discípulos, estos no son profetas. Esto no viene del don de ministerio de un profeta. Este no es Agabo. Estos son discípulos, los cuales están en Tiro, una ciudad pagana, los cuales le dijeron a Pablo por el Espíritu que no vaya a Jerusalén. Entonces, ¿qué está diciendo el Espíritu? Pablo, no vayas a Jerusalén. ¿Quién quiere ir a Jerusalén? Pablo quiere ir a Jerusalén. Pero en todo lugar que va, el Espíritu le dice, no vayas a Jerusalén. Continuemos, versículo 8. Y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y este es uno de los 7 que fue escogido para servir mesas. Recuerden los 7 escogidos para la distribución diaria de las viudas. Después que mataron a Esteban, Felipe fue escogido para que fuera y predicara en Samaria. Y fue él el que les predicó a los de Samaria y los trajo al arrepentimiento. Y luego él tuvo una confrontación con Shimón, un hechicero, el hechicero mayor, allá en Samaria, y entraremos en eso. Y después de eso, un ángel le dice que vaya a Gaza, donde él termina ministrándole a un eunuco de Etiopía, el cual tiene un rollo del profeta Isaías, el cual lleva hacia Etiopía y les predica a Yeshua con él, después que se bautiza. Increíbles historias próximamente aquí en el libro de los Hechos. Entonces, Felipe era uno de los 7, y aquí dice que Pablo se quedó con él, se quedó en su casa, y que Felipe tenía 4 hijas, 4 doncellas que profetizaban. ¿Y qué profetizaron? Ellas no eran profetas, estaban profetizando. ¿Y qué creen ustedes que estaban profetizando? Pablo, no vayas a Jerusalén. Llegaste hasta Cesarea y te hemos dicho lo mismo que te han dicho en todo lugar. Te lo han dicho en Tiro, te lo han dicho en Mileto, te lo han dicho en todo lugar que has ido. No vayas a Jerusalén. Entonces, ¿qué profetizaron? Y recuerden de nuevo que esto simplemente es la manifestación de profecía. Y no le dijeron, oh Pablo, vas a tener un gran ministerio en Jerusalén. Le vas a ministrar a millones, vas a prosperar grandemente y nada te va a detener. No, le dijeron, Pablo, no vayas a Jerusalén. No le dijeron cositas bonitas de sus futuras fortunas. Y, deteniéndonos allí varios días, estamos en el versículo 10, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. Conocemos al profeta Agabo. Él fue un verdadero profeta confirmado. Él bajó de Jerusalén y dijo que habría una hambruna sobre la tierra, la cual sucedió. Entonces este profeta, este hombre que tiene el don de profecía, él está en Jerusalén y el Espíritu Santo inmediatamente le da la palabra de que se vaya a Cesarea porque tiene que darle un mensaje a Pablo. Él no me está escuchando, yo de hecho ya le he enviado a varias personas, ahora hasta lo tengo con 4 doncellas, con 4 vírgenes y no las quiere escuchar a ellas tampoco. Yo pensaba que por lo menos iba a escuchar a estas 4 chicas bonitas, las hijas de Felipe, pero no las está escuchando a ellas tampoco. Así que el profeta Agabo fue a Cesarea por orden del Espíritu Santo y cuando llegó tomó el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo lo siguiente. Así dice el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo. Escucha, Pablo. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén.
Te lo está diciendo el Espíritu Santo. Más claro no se puede. Y entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo de ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Yeshua. Y como no se dejaba persuadir, aquí tenemos puntuación, lo cual lo cambia todo. Nos callamos. Como no se dejó persuadir, nos callamos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. No. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndole la voluntad del Señor. Ok, hazlo a tu manera. No quieres hacer la voluntad del Señor, no quieres hacer lo que el Espíritu dice, no quieres hacer lo que el profeta Agabo dice, no quieres hacer lo que estas vírgenes te dicen, no quieres hacer lo que todo el mundo te está diciendo, que no te vayas a Jerusalén. Pues allá solo te esperan cadenas y tribulación. Pero como no quieres escuchar, te dejaremos de decir la voluntad del Señor. Ve y haz lo que tú quieras. Después de esos días, nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Comenzamos en plurales, es Lucas, ese es Lucio, Lucas está con él, así como muchos otros que estarán junto con él en el mismo barco en camino a Jerusalén. Así que Pablo sube a Jerusalén y él está dispuesto a morir en Jerusalén. Aunque él no muere en Jerusalén, él llega hasta Roma, y allí es donde él muere. Ahora, no es que él no continúa haciendo cosas buenas después de esto, pero su ministerio cambia considerablemente, porque el Espíritu quiere hacer una cosa y él quiere hacer otra. Y honestamente, yo lo entiendo. Cuando miras la historia completa, es como él le dice a los creyentes en Éfeso. Él les dice, yo lo he entregado todo. Y estoy cansado. Estuve naufragando por 2 días completos, día y noche, rodeado de tiburones. He sido golpeado, junto con Silas, casi al punto de morir. Me han golpeado y me han arrastrado por las calles pensando que estaba muerto. Eso fue en Damasco. He hecho todo esto y estoy listo para descansar con mis ancestros. He hecho todo lo que puedo por ustedes y no he rehuido anunciaros todo. He hecho lo que Yeshua me ha ordenado en declararles el evangelio del reino. Tanto así que les he enseñado la diferencia entre el judaísmo rabínico, lo que ellos se han inventado, de la verdadera palabra y la voluntad de Dios. He hecho todo lo que está a mi poder y estoy listo para ir a descansar. Aunque yo sé que puedo morir. Pero ya estoy agotado. Yo ya he corrido la carrera. Ahora quiero darles otro ejemplo. Palabra de conocimiento y de sabiduría. Ahora vayamos. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 36. Vayan allí mientras que me refresco. No sé si vamos a terminarlo, pero vamos a comenzarlo. Hechos 4:36. Y José, ese es su apodo griego, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Esto viene del arameo Barnabá, hijo del profeta. Eso es exactamente lo que dice en el arameo, Barnabá. Su Reina Valera dice que es traducido hijo de consolación. No es traducido hijo de consolación. Esos son los traductores de la Reina Valera. Es Barnabá. Ellos no están leyendo en arameo y esto está en arameo. Barnabá, hijo del profeta. Lo llamaron el hijo del profeta porque él literalmente era el hijo de un profeta, o él era como un profeta. Él tenía el don y venía del linaje de un verdadero profeta. Y él era un levita.
Él era un levita natural de Chipre y como tenía heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a pies de los apóstoles. Y como ustedes saben, justo después de esto, podemos ver que muchos vienen y están vendiendo sus casas y tierras. Ellos están vendiendo sus pluralidades, casas y tierras, pluralidades. No están vendiendo la única casa que tienen. Pero si tienen una pluralidad, la están vendiendo y están poniendo el dinero en pie de los apóstoles para que lo usen de mejor manera, para que lo usen con la gente que está en necesidad, como las viudas y los huérfanos, o para que lo usen con las personas que se quedaron sin trabajo cuando el país cerró por completo por un virus de China. Y entonces, José, un levita natural de Chipre, tiene una propiedad. Ahora, ¿qué sabemos de los levitas que son dueños de propiedad? Que está prohibido. Ellos no pueden comprar tierras. No pueden comprar tierras y ser dueños de ellas. A ellos se les da, digamos, propiedades de renta donde no pagan renta. A ellos se les da el diezmo y esa es su heredad de parte del pueblo. Su trabajo y su heredad es que ellos trabajen para el Todopoderoso enseñando su palabra. Y por su servicio al pueblo, ellos reciben el beneficio del diezmo. Pero aquí tenemos a un levita que está viviendo en otro país, en una isla, la isla de Chipre, donde nos daremos cuenta que él regresa a la isla de Chipre junto con Shaul, y ellos van a influenciar al gobernador de esa isla. El procónsul de la isla creyó, y eso fue gracias a él, a Bernabé, un levita. De hecho, fue Bernabé el que trajo a Shaul a Pablo y lo introdujo al resto de los apóstoles en Jerusalén. Y Bernabé, siendo un hombre justo y sabiendo que no puede tener esa propiedad, la vende y pone el dinero a pie de los apóstoles. Él es un levita entrenado en la palabra. De hecho, lo llaman el hijo del profeta. Tienen un gran respeto por este hombre y lo traen dentro del círculo privado. Ellos confían en él a tal manera que cuando él trae a Shaul de Damasco y lo introduce, ellos confían en él, ellos confían en el hijo del profeta. Y si Bernabé dice que Shaul es justo y que ha estado predicando a Yeshua, ellos le creen a Bernabé porque él se ha establecido no solo como un levita, sino que también como un profeta, el hijo de un profeta. Y él inspira a los apóstoles. Él inspira a los apóstoles cuando vende la propiedad y pone el dinero a pie de los apóstoles. Lo cual incita a otros levitas que hagan lo mismo, pero terminan muertos a causa de ello. 2 creyentes terminan muertos, enterrados y en la tumba, esperando hasta la resurrección en la última trompeta cuando Yeshua los levante de los muertos. Y continuaremos con esta historia en nuestro próximo episodio. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.